Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro taller de integración de criterios ESG en análisis de portafolios. Nosotros representamos distintas áreas dentro de S&P Global, un corporativo multidisciplinario, en esta ocasión con representación de personas en áreas de índices, áreas de data y analíticos, y especialistas en materia de criterios ambientales, sociales y de gobernanza, justo para enriquecer toda esta conversación a través de el enfoque que cada uno de nosotros le imprime a estos elementos. Y quisiéramos arrancar platicando un poquito acerca de la importancia y todo lo que es concerniente con estas nuevas tendencias dentro del mundo de ESG, lo que conocemos como ambiental, social y gobernanza. Pues en recientes ocasiones, todo lo que es esta demanda asociada a elementos ESG y su divulgación para ser incluidos como parte de criterios de inversión, como criterios también asociados a cuestiones ya regulatorias, ha sido una nueva tendencia que ha hecho un mayor dinamismo en estos mercados, no solo por la parte de poder entender mejor estas nuevas corrientes, sino cumplir con estas demandas que exigen tanto fondos de inversión, inversiones institucionales, sino también con regulaciones que, si bien están empezando a tener mucho más auge en mercados como los europeos y americanos, estas tendencias están rápidamente alcanzando los mercados latinoamericanos. Y justo uno de los enfoques más que a los que está llegando más rápido es justo dentro de los análisis de portafolios, cómo estos índices ESG generan un beneficio para todos los inversionistas, y lo que vamos a tratar de abordar es el beneficio para nuestra audiencia de poder integrar todos estos elementos. Entonces, visto desde esa perspectiva, y lo veremos ahorita en el siguiente slide, la parte asociada a ESG dentro de nuestro corporativo ha sido multidisciplinario, muy asociado y arraigado a cada una de las actividades, o más bien razones sociales dentro de S&P Global, ya sea dentro de la parte de índices, la parte de ratings, la parte de Platts y la parte de market intelligence, que abordan más la parte a través de data y analíticos. Y en este panorama, justo uno de los factores que ahora sí que cross-divisional más importantes que nosotros podemos apreciar y que podemos transmitir al mercado es, y justo lo vamos a ver ahorita en pantalla, la transparencia y credibilidad dentro del análisis ESG. Ya sea por cualquiera de las vertientes que históricamente han tenido exposure a estos factores, ese ha sido el común denominador que ha tenido nuestra empresa. Y todo esto es muy bien ejemplificado a través de la historia de nuestra empresa. Nuestra empresa tiene más de 100 años de existencia. Desde su fundación como McGraw-Hill hasta el día de hoy con el corporativo comúnmente conocido como S&P Global. No obstante, a lo largo de estos 100 años de experiencia, más de 20 años hemos invertido en aumentar los elementos, la cobertura y todas las herramientas dentro del espacio ESG. Esto que nos da, pues, una prioridad muy amplia dentro de este espacio. Todo arrancando desde 1999 con la emisión del primer índice ESG en el mundo, que es el Dow Jones Sustainability Index, pasando en años subsecuentes a través de marcos colaborativos con empresas como Trucost, que desde análisis de huellas de carbono, análisis de portafolios, que ya después se convirtió pues, en una alianza muchísimo más integrada a través de una adquisición, ¿no? Una fusión de empresas, ya después pasando adicionalmente a todo lo que es la parte de scores, ESG, apalancando todos los elementos de RobecoSAM, muy específicamente la unidad de SAM, para ya después integrarlo dentro de todas las herramientas que nosotros hemos hecho disponibles al mercado, arrancando con
feed de datos, estudios ad hoc para todos los requerimientos de nuestros clientes, ratings verdes, hasta el tener acceso a todos estos cores, todos estos elementos dentro de herramientas de consulta. Y llegamos hasta el punto que nos encontramos ahorita, que es justo esta ampliación de cobertura a través de esta adquisición de IHS Markit, que podemos esperar esta integración en los próximos años. Pero ahorita no vamos a abordar esa parte de IHS, sino nos vamos a quedar dentro de las 4 divisiones de S&P Global. Cómo a lo largo de su historia, cada una de ellas ha abordado este requerimiento. Entonces, en la siguiente lámina vamos a poder ir viendo cada una de estas vertientes, cómo han ido abordando estos elementos, más que nada a través de marcos colaborativos, a través de distintas instituciones, ¿no? Y distintas participaciones a través de una ayuda amplia a los mercados, colaborando con reguladores, generando estudios de transición y sostenibilidad, ayudando en todo lo que es creación de marcos de inversión, orientación en términos metodológicos, compromisos regulatorios, poder de convocatoria y demás elementos a través de muchísimas instituciones, desde el SEC, el IFRS, que somos contribuyentes activos en todos estos elementos, Foro Económico Mundial, hasta la participación en encuestas de aceptación global como es el TCFD, que básicamente lo que nos va a dar es un marco completo para el entendimiento del perfil ESG de una empresa y además el resto de los partnerships con los que nosotros contamos, que pasamos desde los PRIs, los Principles for Responsible Investment, y el CPD, el CDP, y demás instituciones que en conjunto han ayudado a una transición muy ordenada de todo el mercado hacia un disclosure y entendimiento muchísimo más amplio de todo lo que es ESG. Entonces, todo esto lo hemos hecho a través de una nueva unidad conocida como Sustainable One. Porque anteriormente, cada una de las unidades de negocio ofrecía distintos servicios, distintas soluciones apuntadas justamente hacia el poder llegar a un cumplimiento y una divulgación, otorgar elementos a cada uno de nuestros clientes, ¿no? Por ejemplo, y lo vemos ahorita en pantalla, por ejemplo, la parte de ratings desde evaluaciones ESG, la integración de ESG dentro de los credit ratings, el research que ha ido generando históricamente, por la parte, por ejemplo, de market intelligence, que fue toda esta incorporación de los elementos que Trucost alimentó a nuestra empresa, asociados también a la data esencial que nosotros tenemos. El área de Platts, justamente en la parte de transición energética, precios, noticias, análisis de mercado, research, y por último, la parte de índices, los pioneros dentro de S&P Global, todo lo que es la integración de ESG, conocido como el Core ESG y ESG Climate, dentro de su oferta de productos. Entonces, Sustainable One justo lo que apuntó a hacer es generar una sola unidad para atender al mercado a lo largo de todas las divisiones de S&P, de tal suerte que podamos integrar todos los elementos en una sola área que pueda atender distintos flujos de trabajo y distintos clientes, y hacerlo de una forma ordenada, que sea muchísimo más sencillo para todo el mercado. Y hablando muchísimo más específicamente de todo lo que es el flujo de trabajo de análisis de portafolios de inversión, S&P Global ha invertido históricamente muchísimos esfuerzos en poder hacer este tipo de experiencias muchísimo más amigables para el mercado. ¿Y cómo hicimos esto? No solo en la parte de creación de índices, sino en la parte de proveeduría de elementos de altísimo valor que históricamente ha ayudado a nuestros clientes a optimizar sus actividades,
maximizar rendimientos y hasta ayudar en la búsqueda de alfa. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Por un lado, como lo platicamos desde el inicio, data de altísima calidad y un amplísimo nivel de transparencia en todos nuestros puntos, como son financieros point in time, que justo lo que nos ayudan es valuación en distintos puntos en el tiempo a través de todas las reclasificaciones, estimados de mercado, con el consenso conocido y completamente desplegado, información acerca de transacciones, eventos y transcritos, data macroeconómica y todos estos elementos fundamentales potencializados a través de herramientas especializadas para todo lo que es el análisis de portafolios. Desde búsquedas enfocadas a través de screenings, herramientas de graficación, generación de reportes, complementos dinámicos hacia herramientas de trabajo que ayuden a integrar todos estos elementos y hasta dashboards personalizables con reportes de desempeño por cada uno de los sectores dentro de los portafolios de inversión y reportes de desempeño completamente integrados que ayudan justamente a un mayor entendimiento de cada uno de los portafolios. Pero a esto le agregamos ahora en esta nueva iteración un elemento adicional que es justamente el foco de nuestra conversación. Los elementos ESG dentro de nuestro portafolio de inversión, que para esto le cedo la palabra a mi colega y especialista dentro de todo el sector ESG, Aaron Morales. Muchas gracias, Alonso, por esa gran introducción. Y quiero comenzar contándoles una breve anécdota. En 1999 llegó a Marte una sonda de la NASA que se llamaba el Mars Climate Orbiter y que estaba diseñada para monitorear las condiciones atmosféricas del planeta. Y durante la misión todo iba muy bien y de acuerdo al plan de la NASA. Y lamentablemente cuando se suponía que la sonda tenía que mandar una señal de regreso a la NASA para comunicar que ya estaba en el planeta, que ya había entrado en órbita, pues no pasó nada, nunca llegó a la comunicación. Y después de muchísima investigación, lo que la NASA descubrió fue que resultó que hubo un error en la navegación de la sonda. ¿Y qué tipo de error ocurrió? Bueno, pues resulta ser que la sonda le estaba mandando órdenes a la NASA en unidades en el sistema inglés, mientras que la sonda había sido programada para entender el sistema métrico decimal. ¿Y qué fue lo que provocó esto? Pues provocó que la sonda entrara en órbita mucho más bajo de lo ideal y pues fue una pérdida completa. Perdieron más de $100 millones, $120 millones en la misión. ¿Y por qué les cuento esta anécdota? Porque quiero resaltar la importancia que tiene asegurarnos que usemos los datos de la más alta calidad posible en la toma de decisiones críticas. Y cuando hacemos análisis ESG en portafolios de inversión, verdaderamente tenemos que comenzar con esos datos de la más alta calidad. Y para S&P, cuando se trata de ESG, todo comienza con data de calidad. Como empresa, como Sustainable One, nos especializamos en la producción de datos ESG, por un lado provenientes de nuestro equipo del CSA, que se encarga de recolectar información primaria de empresas a través de un proceso de engagement ultra profundo para darnos datos duros y calificaciones de desempeño. Y por el otro lado tenemos nuestro equipo de SAM, nuestro equipo de Trucost, que se especializa en datos de desempeño ambiental y de riesgo climático. Entonces podemos darles un entendimiento de cómo se ve este proceso, ¿no? Un poquito más. Y si analizamos los datos de Trucost, solo para darles una idea resaltando nuevamente lo que viene siendo la calidad de la información, llevamos a cabo un análisis de más de 15,000 empresas donde hablamos sobre desempeño ambiental y podemos analizar este universo de empresas para entender que, por ejemplo, las empresas en mercados emergentes tienen la mayor intensidad en emisiones de carbono y al mismo tiempo la menor tasa de divulgación. Podemos ver un índice como el S&P Emerging Plus BMI, que es el Broad Market Index, que tiene una intensidad de 530 toneladas por $1,000,000 de valor y al mismo tiempo tiene la tasa de divulgación más baja con apenas 48% de divulgación de emisiones de carbono. Y esto tiene implicaciones significativas para tanto inversionistas como empresas. Por un lado, se puede subestimar el riesgo ambiental en la ausencia de un reporte completo o cuando hay errores en la información. Y también las empresas tienen muchísima visibilidad sobre sus cadenas de suministro. En la nota de cadena de suministro, sabemos que la mayor parte del riesgo de una empresa está concentrada en la cadena de suministro.
y vemos que solamente el 6% de las empresas del universo de trucos reportan datos que tienen la calidad suficiente o que requieren un ajuste mínimo. Lo que quiere decir que para casi todo el universo tenemos que aplicar técnicas de modelación y de estimación para completar estas lagunas de datos. Durante el último ciclo de reporteo también descubrimos y corregimos errores en el 35% de los reportes a través de nuestro proceso muy riguroso de investigación anual. Y estos son más de 15,000 empresas. O sea, 35% de 15,000 empresas es muchísimo. Representa casi toda la capitalización bursátil global, 99%. Y a través del engagement que hacemos con las empresas para corregir errores, llegamos a corregir más de 2,600 errores en reportes y más de 1,700 reportes, perdón. Y por el otro lado tenemos también los ESG scores, como ya les decía, que son el resultado de un acercamiento que tenemos con miles de empresas a nivel global para obtener datos primarios de alta calidad a través de un proceso hiper riguroso de investigación y datos públicos también. Se combinan más de 1,000 puntos de datos por empresa para crear un rango de scores que nos pueden ayudar a entender cómo se desempeña la empresa. Y a continuación lo que estamos viendo es cómo se aplican estos datos. Podemos, por ejemplo, combinar los ESG scores de S&P Global con la composición de una cartera de un portafolio para calcular un ESG score a nivel cartera, a nivel portafolio, y lo hacemos también al mismo tiempo calculando el desempeño del índice de referencia. Y este cálculo es un cálculo relativamente sencillo, pero que nos da una información muy poderosa para entender, por ejemplo, cómo se compara la cartera, nuestro portafolio en materia de desempeño ASG o ESG con respecto a los índices de referencia. También es posible, por ejemplo, desglosar el desempeño de la cartera en cuanto a lo que es la puntuación cumplida y la puntuación no cumplida, entendiendo cuánto se está logrando en cada dimensión ambiental, social, gobierno corporativo, en función de la materialidad respectiva de cada una de esas dimensiones para cada empresa en el sector. Y la siguiente tabla también nos muestra la ponderación de la cartera o el índice de referencia y el ESG score ponderado por sector GICS. Aquí los puntajes de la cartera que son más bajos, son más bajos que el índice de referencia, se resaltan en rojo. Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, que para Consumer Discretionary se subdesempeña relativo al índice, Industrials, Information Technology, Real Estate van por abajo del índice. Mientras que el gráfico de la derecha nos muestra las proporciones de las contribuciones de ASG y ESG en las puntuaciones respectivas, para entender también qué sectores van más fuertes, qué sectores van más débiles, y los números dentro de la gráfica representan la contribución sectorial a la puntuación para cada una de esas dimensiones correspondientes. Ahora, así como usamos los ESG scores, que son obviamente una base de datos muy completa, muy poderosa, también podemos usar nuestros datos de true cost, de desempeño ambiental y de riesgo climático para hacer, por ejemplo, un análisis o un reporte TCFD a nivel portafolio que va a analizar empresas, es decir, un portafolio de renta fija o de renta variable. Y todo esto comienza con una línea base. La línea base tienen que ser las emisiones de carbono al portafolio, que nos va a ayudar como inversionista a entender dónde están las emisiones de gases de efecto invernadero, en qué posiciones, en qué empresas, y también podemos normalizar las emisiones para entender cómo se compara, ¿no?, a través de empresas, a través de portafolios. Esa normalización se puede hacer a través de indicadores financieros como los ingresos totales de la cartera, o también se puede hacer en función de la capitalización bursátil de cada empresa. Y estas métricas son el primer paso hacia empezar a entender riesgos y oportunidades ambientales y de riesgo climático. Y como hemos visto, cuando se trata de análisis de portafolios, todos los ejemplos que les he mostrado hasta ahorita, no podemos tener un entendimiento completo de nuestro desempeño como inversionistas en nuestro portafolio si no tenemos un índice de referencia que nos ayude a entender esto. Y a continuación vamos a hacer un breve paréntesis con mi colega Manuel González, que es Senior Director en S&P Dow Jones Indices, que les va a dar un breve resumen sobre la importancia de los índices, cómo se construyen y cómo se aplican. Así es, Aaron, y como bien lo mencionas, cuando entramos en el mundo de portafolios de inversión, requerimos necesariamente medir nuestro desempeño, ya sea como inversionista, como un portafolio manager, a través de índices, ¿no? Y para eso nosotros tenemos una familia de índices que básicamente, y aquí me voy a enfocar al tema de
precisamente de riesgos climáticos, que es hacia esa dirección que vamos a llevar la presentación que estamos haciendo en este momento, aunque cabe señalar de que tenemos una familia muchísimo más completa desde la parte de ESG, donde se integran todos estos elementos, todos estos pilares. Pero aquí me voy a concentrar en lo que nosotros hemos denominado los S&P Pact. Básicamente aquí lo que hacemos es tomar la regulación europea y nos basamos precisamente en los benchmarks de transición climática, como también respecto a al benchmark de los acuerdos de París. Como verán, estas dos regulaciones de alguna manera tienen puntos en común. Estamos hablando de ambos buscan un 7% de descarbonización año tras año. Hay reglas de exclusión donde básicamente las empresas que están involucradas en armas controversiales o violaciones de normas sociales o temas de tabaco, pues definitivamente no pueden ser parte de este índice, ¿no? Pero una gran diferencia entre la parte de los benchmarks de transición climática respecto a los acuerdos de París es precisamente el nivel de reducción de la intensidad de carbono. Mientras los de transición climática estamos hablando del 30%, acá estamos hablando de un 50% de reducción en la intensidad de carbono. Entonces, de alguna manera, tomando como referencia estas dos normas o benchmarks europeos, es como podemos desarrollar estos índices. Pero adicionalmente a esto, y lo vamos a ver en la próxima lámina, agregamos otros elementos, ¿no? Y buscamos además alinearnos con las recomendaciones del grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras del G20, ¿no? Aquí, de alguna manera, vemos cómo se integran los riesgos de transición, los riesgos físicos, las oportunidades. En riesgo de transición, por ejemplo, vemos el tema del riesgo de política, como el aumento de los precios de carbono. También otro ejemplo podría ser el riesgo reputacional. El veganismo es un buen ejemplo de cambio en la demanda de los consumidores. En cuanto a riesgo físico, vemos el riesgo agudo impulsado por eventos, por ejemplo, incendios forestales en Australia. Y también hay temas de riesgos crónicos, que son lentos, son graduales, como el aumento del nivel del mar. Pero bueno, también buscamos identificar esta interacción entre el riesgo de transición y el riesgo físico. Por ejemplo, si el mundo se descarboniza, veremos más riesgo de transición. Si el mundo no se descarboniza, veremos más riesgo físico. Y bueno, del lado derecho también vemos las oportunidades, ¿no? Oportunidades de energía verde, por ejemplo, ¿no? Entonces, como ven en este cuadro, todos estos elementos de oportunidades y riesgos finalmente se trasladan a un impacto financiero, ¿no? Que lo podamos identificar en el estado de resultado, estado de flujo efectivo o en el balance, ¿no? Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, ya lo decía Aaron, es el valor y la calidad de la data. Aquí la data juega un papel muy importante y nuestra visión a través de toda la información que tenemos y toda la inteligencia que tenemos de Truecost hacemos una visión forward looking. Es decir, vemos hacia adelante, ¿no? Entonces, de alguna manera esto nos permite, y en la siguiente lámina lo podemos ver de manera mucho más visual, donde tenemos ya todos estos elementos para construir estos índices, pero adicionalmente estamos agregando elementos de ESG. Y también ya lo comentaba mi colega Alonso, donde la calidad de los temas de ESG vienen precisamente de la experiencia de más de 20 años del equipo analítico que antes Sam, ahora está dentro del grupo de Sustainable One, ¿no? Entonces, todo esto nos permite de alguna manera llegar en la siguiente lámina donde podemos decir que a grandes rasgos sobre el universo se aplican primero exclusiones para formar el universo elegible. Del universo elegible se aplica un algoritmo de optimización que permite sobreponderar aquellas empresas con mayores fortalezas y subponderar aquellas empresas con mayores debilidades. Recuerden ya que desde un principio ya se excluyeron algunas empresas que no están de alguna manera alineadas tal vez a principios de la ONU o están en temas de armas controversiales, etcétera, ¿no? Y en la siguiente lámina podemos ver que una vez que ya tenemos ese universo elegible, después de las exclusiones, puede haber compañías excluidas por más de una razón. Entonces se busca minimizar la función objetivo. La función objetivo, como lo podemos ver, penaliza si el peso en el índice PAC se aleja del peso original. Esta es una serie de restricciones alineadas con todos los requerimientos que vimos en un principio. Todo esto, y aquí en la siguiente lámina voy a terminar mi presentación, vemos cómo podemos desarrollar estos índices y aquí estoy mostrando una comparativa entre el S&P 500 y el S&P 500 Net Zero o Climate, también Paris Align, y vemos el performance. Si bien es muy similar, también vemos grandes diferencias. Y aquí hay un tema que siempre ha generado mucha discusión respecto al tracking error. ¿Qué
qué tan dispuestos están los inversionistas o el portafolio manager a alejarse del tracking error. Muchos buscan no tener una gran diferencia, pero yo creo que aquí es una discusión que puede llevarnos más tiempo. Yo solamente dejaría como reflexión el tema que si ya tenemos un objetivo muy definido aquí para el 2050, creo que tendríamos que empezar a aprender a vivir con un tracking error mucho más grande, porque si no, finalmente no vamos a llegar a esa meta. Pero bueno, lo dejo ahí con esa reflexión, pero bueno, esto es una síntesis de lo que tenemos como benchmark alineados a estos temas de riesgos climáticos. Y por favor, Aaron, adelante con tu presentación. Muchas gracias, Manuel. Y como nos platicabas, obviamente es importantísimo tener ese índice de referencia. Y como hemos visto, tenemos índices que son más amplios de mercado, como el S&P 500, el S&P 1200 y verdaderamente cientos o miles, cientos de miles incluso de muchos otros índices que son calculados por S&P Dow Jones Indices, así como índices especializados en factores de riesgo climático o índices que se especializan en temas de ESG más globales. Y algo que estamos haciendo en este ejemplo en pantalla es analizar qué también se alinea con el Acuerdo de París, el índice del S&P 1200. Para hacer esto, podemos ver sus emisiones históricas y podemos hacer una proyección hacia el futuro. Y la conclusión de hacer este tipo de análisis es que nos da un entendimiento de que nos quedamos 72% cortos de la reducción necesaria para estar alineados con el Acuerdo de París. Esta misma metodología se puede aplicar a una cartera de inversión. Entonces, por un lado, tenemos el análisis que se puede hacer sobre índices, que pueden servir como nuestro marco de referencia, así como las composiciones específicas de las carteras de nuestros portafolios de inversión. Y aquí lo que estamos haciendo es, lo que se puede hacer es combinar esos datos históricos que provienen de la base de datos de Trucost, que consideramos obviamente que es la más completa, porque recurrimos a la corrección de errores, a completar gaps en la data, y se combina eso con caminos de transición, se combina con objetivos de descarbonización, se evita un cierto nivel de incertidumbre en la proyección futura y la proyección de datos, porque no están a futuro, es relativamente a corto plazo, es al 2025, y eso hace que se reduzca la volatilidad año con año, que sea menos significativa esa volatilidad que existe. Perdón, ¿me escuchan ahí? Sí, ¿verdad? Sí. Cuando analizamos también los objetivos de descarbonización, nos basamos principalmente en los Science-Based Targets y proyecciones que están fuertemente basadas en la ciencia. Y en este ejemplo, si comparamos la cartera con el benchmark, claramente no están alineadas, ni la cartera ni el benchmark. Y en este caso, este inversionista tendría que reducir su posición, por ejemplo, en el sector energético para alinearse más rápido. Y también cuando pensamos en reducción de emisiones, no siempre tiene sentido reducir las emisiones donde estén más concentradas primero. Entonces, aquí en este caso, obviamente, una conclusión sería sí, podemos reducir nuestras emisiones en aquellos sectores donde estemos más concentrados. Pero también es importante considerar otra perspectiva diferente, que es lo que nos lleva al siguiente punto. No solo nos limitamos a entender el histórico o el absoluto de las emisiones, sino que también podemos tomar la composición geográfica de las emisiones para ayudarnos a entender en qué países donde las empresas en nuestra cartera generan emisiones hay un mayor riesgo financiero para esas empresas. Y un análisis que hemos hecho es analizar todos los esquemas de precios de carbono a nivel global, cuantificar cuál es el precio futuro y darnos un entendimiento de cuál es ese riesgo que tienen las empresas. Y podemos analizar nuevamente el índice del S&P Global 1200 y si vemos este índice vemos que las empresas a nivel global tienen 283 mil millones de dólares de exposición financiera a un costo adicional por sus emisiones de carbono, y esto representa un 13% de ganancias al 2025 que pueden ser perdidas por esas empresas bajo un escenario climático alto. Y esto equivale más o menos al Producto Interno Bruto de Chile, es decir, una pérdida muy, muy fuerte en materia de valor. Y nuevamente, se puede combinar esa información con la composición del portafolio para analizarlo desde la perspectiva del costo que tienen las emisiones de carbono, para las cuales no hay un precio hoy, y que nos ayuda a entender si hay una sobreexposición a una región en particular, porque las empresas de ese portafolio emiten emisiones en un país en donde emitir 1 tonelada de carbono representa un riesgo mayor para la empresa, o de manera alterna un sector específico donde la composición de la huella de carbono de ese sector, por ejemplo, más exposición en el alcance 1, en el alcance 2 o en el alcance 3, crea ese riesgo adicional. Y aquí también usamos proyecciones sobre el riesgo futuro bajo diferentes escenarios climáticos. Y ya para finalizar, un tipo de análisis adicional que se hace también
es tomar la base de datos de riesgos físicos de S&P, donde combinamos más de 3 millones de activos globales de más de 15,000 empresas. Si analizamos esta base de datos, podemos concluir que de las 15,000 empresas en la base de datos, más de 2/3 de ellas tienen por lo menos un activo en alto riesgo. Y también entendemos que los mayores riesgos para las empresas provienen, número 1, del estrés hídrico y número 2, de incendios forestales. Al combinar esta información con nuestro portafolio y hacer un análisis de portafolio desde la perspectiva de riesgos físicos, podemos entender cómo se compara cada riesgo, si ya sea una ola de calor, ola fría, huracanes, incendios, y al mismo tiempo hacemos proyecciones futuras para entender cómo se comparan diferentes escenarios climáticos, un escenario bajo, mediano, alto. Y en este caso, en este ejemplo, podemos ver que el portafolio tiene un riesgo mucho mayor ante estrés hídrico, así como incendios. Y también se puede hacer un cálculo que tome en cuenta la materialidad de cada sitio, es decir, como empresas, las empresas tienen muchos activos, en ocasiones miles y miles de activos fijos. Cada activo cumple una función específica, ya sean oficinas, centros de distribución, sitios de mantenimiento. Y en función de la materialidad de cada uno de esos sitios, se puede hacer un repesaje de los puntajes que tiene cada empresa en términos de riesgos físicos, y se puede ver aquí la diferencia, ¿no? Si tomamos el Sensitivity Adjusted, el riesgo es un poco menor o significativamente menor en este ejemplo, en esa cartera. Y ya para finalizar, les agradecemos mucho su tiempo. Los invitamos a que visiten la página web de S&P, spglobal.com/ESG, donde podrán ver muchísimos más ejemplos de inteligencia práctica, donde podrán aprender más sobre integración de criterios ESG en carteras de inversión, transición hacia net zero, integración de criterios ESG globales, etc. Nuevamente les agradecemos mucho su tiempo. Los invitamos a que se mantengan en diálogo con nosotros durante su trayectoria hacia una economía de cero emisiones y mejor integración y desempeño ESG en sus portafolios de inversión. Y les compartimos nuestros datos de contacto en caso de que se quieran poner en contacto con nosotros. Muchas gracias.